cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar. El sindicalismo en Chile. Una conversación con Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Hablar de los orígenes del sindicalismo en Chile es remontarse a finales del siglo XIX, específicamente desde el año 1890, cuando se vive la huelga general de los obreros del salitre en Tarapacá. Posteriormente, en 1898, destaca la huelga general en Iquique, encabezada por la Combinación Mancomunal de Obreros. De esta forma, desde fines del siglo XIX, se desatan grandes huelgas en el norte de Chile, las cuales se inician en Iquique, llegan a Santiago y afectan a diversos puertos. El 15 de abril de 1903 se inició en Valparaíso un movimiento que concluyó con una brutal represión. Se trata de la llamada Huelga Portuaria de Valparaíso, la cual terminó el 13 de mayo de 1903, cuando los obreros marítimos de Valparaíso declaran una huelga exigiendo aumentos salariales. Realizan un mitin en donde son masacrados. 30 trabajadores caen asesinados, quedando más de 200 heridos. En 1904, una huelga en la oficina salitrera Chile es reprimida sangrientamente. Posteriormente, en 1905, una amplia coalición de sociedades populares pidió la abolición del impuesto al ganado argentino, que encarecía la carne en beneficio de los terratenientes nacionales y el detrimento de los trabajadores. El gobierno de Germán Riesco responde con una matanza. El 6 de febrero de 1906, obreros del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia realizaron un petitorio para pedir la extensión de la hora de almuerzo, pero la empresa denegó dicho planteamiento. La negativa de la empresa provocó la natural reacción de las mancomunales obreras. Se generó entonces una huelga a la que se sumaron también los lancheros, los marítimos, estibadores y carretoneros. Obreros todos que alzaron sus voces para solicitar lo que parecía justo, un tiempo prudente para compartir el almuerzo con su familia. Miles de obreros organizaron un mitin en la Plaza Colón de Antofagasta, donde fueron acribillados por la llamada Guardia Blanca y un piquete de marinos del Blanco Encalada. El 21 de diciembre de 1907, tropas de marinería y del ejército, utilizando por primera vez ametralladoras, asesinan en la escuela Santa María de Iquique a miles de trabajadores, mujeres y niños. Es la masacre más terrible de esos primeros años del siglo XX. Esta se perpetró para aplastar una poderosa huelga de unos 15.000 trabajadores del salitre de la provincia de Tarapacá, pero al mismo tiempo para destruir el movimiento sindical clasista. Y estos objetivos fueron alcanzados. Con esa matanza realizada durante el gobierno de Pedro Montt, desaparecen las mancomunales que habían surgido en todo el país. En los años inmediatamente posteriores a la masacre de Iquique, el movimiento sindical experimentó un retroceso hasta aproximadamente 1916. Fue en esos años cuando aparecen las llamadas sociedades de resistencia, con un carácter espontáneo pero de acción directa en las manifestaciones públicas que hoy en día se conocen como el anarcosindicalismo. Posteriormente, el mutualismo y las mancomunales serían el principal medio de representación de las clases populares trabajadoras a través de las uniones y sociedades de socorros mutuos. Estas, como el movimiento organizado, echarían las bases para la posterior creación de la FOCH, Federación de Obreros de Chile, que posteriormente tomaría el nombre de Partido Comunista, PC. Fue así como las mancomunales y las sociedades de resistencia se constituyeron en los principales antecedentes de lo que hoy conocemos como sindicatos. Los sindicatos propiamente tales, tal como los conocemos, aparecen solo después del Código del Trabajo de 1931. Ese código, que es bueno saberlo, es bueno decirlo, no fue de ninguna manera una conquista de los trabajadores. Fue un decreto dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo, la dictadura de Ibáñez, y un decreto inspirado en el pensamiento liberal de las potencias liberales acerca de cómo despolitizar precisamente a la clase trabajadora, ¿no? Esa teoría respecto de cómo despolitizar a los trabajadores venía
¿cómo se llama?, del Congreso de Versalles, que se realizó después de la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución Rusa. Entonces ahí las potencias liberales que ganaron la guerra, junto con castigar a Alemania, decidieron también tomar acuerdos para evitar que los trabajadores repitieran la experiencia de Moscú y de la Unión Soviética. A Chile lo invitaron a participar en esa organización cuando estaba de presidente Arturo Alessandri Palma. Y Arturo Alessandri Palma envió entonces a sus representantes allá, que se llamaba Moisés Poblete Troncoso, y este se quedó trabajando mucho tiempo en la OIT y se empapó del pensamiento liberal sobre los trabajadores. Entonces, cuando vino a Chile, Carlos Ibáñez le dijo que redactara el Código del Trabajo del 31, y él lo aprobó por decreto, ¿no? Entonces, después de ese código, recién los trabajadores comienzan a organizarse en la forma que lo conocemos hoy día, por sindicato industrial, por sindicato por planta industrial. Antes del 31, los trabajadores estaban organizados de otra manera, porque estaban organizados en sociedades mutuales y sociedades mancomunales. Tiene una gran diferencia con el sindicato, ¿no? Hay una enorme diferencia con el sindicato, porque la sociedad mutual era una asociación de trabajadores de todo tipo, podían ser obreros industriales, podían ser, digamos, panificadores, por ejemplo, podían ser profesores, podían ser empleados públicos, empleados particulares, no importaba dónde trabajaran, sino que ellos aportaban un fondo, una cuota en un fondo social, y la sociedad mutual administraba ese fondo. Entonces, por eso las sociedades mutuales tenían fondos propios, tenían capacidad para administrar esos fondos, y ellos tomaban las decisiones en la asamblea democrática, donde estaban los socios, estaban las familias de los socios, estaban las mujeres, los cabros chicos, etc. Entonces, esas sociedades mutuales hacían política por sí mismas, sin partido político entre medio. Entonces eran autónomas en ese sentido de plantearse políticamente como mutual o como sociedad mancomunal. Ahí surgió Recabarren, y Recabarren lo que hizo en ese periodo fue tratar por todos los medios posibles que los trabajadores, a través de las sociedades mutuales y a través de las sociedades mancomunales, que después se unieron en la Federación Obrera de Chile, la FOCH famosa, se educaran a efectos de que aprendieran a administrar bien sus propios fondos, porque si aprendieran a administrar bien sus propios fondos, después podrían administrar los fondos, por ejemplo, de la comuna, del municipio, y por tanto aprenderían a gobernar, pero por sí mismos, ¿te fijas? Por sí mismos. Entonces, antes del Código del Trabajo, los trabajadores tenían una tradición de ese tipo que tenía casi 100 años de historia, un periodo muy largo, y Recabarren es el que culmina ese movimiento desarrollando el pensamiento político en el sentido de que los trabajadores por sí mismos gobernaran, dictaran las leyes y sobre todo dictaran la Constitución. Bueno, ese movimiento con ese tipo de organización fue destruido por el Código del Trabajo de 1931. Porque venía de una concepción liberal, del capitalismo liberal, para justamente neutralizar el movimiento de los trabajadores. Al terminarse las sociedades mutuales, se terminó la cultura de los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque las sociedades mutuales tenían escuelas propias, donde no solo se educaban los propios trabajadores, sino los hijos, tenían escuelas propias, ¿no? Además de eso, ellos tenían, como tenían el afán de educarse, tenían imprentas propias. Entonces publicaban en esas imprentas sus propios diarios, sus propios periódicos, sus revistas, sus libros. Tenían sedes con auditorios propios. Entonces tenían grupos de teatro, grupos musicales, tenían de todo, ¿no? Todo eso se acabó con los sindicatos. Los sindicatos, después del 31, no tuvieron imprenta. No tenían periódicos propios, ¿te fijas? No publicaban libros. No tenían sedes con auditorios de obras de teatro, qué sé yo, de todo. Nada. Entonces el nivel cultural de los trabajadores fue bajando, ¿no? Y al quitarle además el control del fondo social, que lo administró el Estado con la banca privada, al quitarle el monopolio de la política, que se lo entregan a los partidos políticos, la clase trabajadora quedó convertida en una masa peticionista.
¿te fijas? Y todo ciudadano que se dedica solamente a pedir no es un verdadero ciudadano, porque no es soberano. El verdadero ciudadano decide las cosas, no las pide, ¿no? Durante las primeras 2 décadas del siglo XX, la economía chilena dependió casi exclusivamente de un solo producto, el salitre, el que contaba con una alta demanda externa. El punto más alto de las exportaciones salitreras se alcanzó justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. No obstante, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se produjo una contracción del mercado externo que obligó al Estado a implementar una estrategia de sustitución de importaciones. A partir de la segunda década del siglo XX, el Estado se transforma en una fuente de empleo, especialmente para la clase media, produciendo la expansión de esta clase y generando un desequilibrio creciente entre la progresiva incorporación de grupos sociales al proceso político y el lento mejoramiento de la condición de dichos grupos. En ese contexto, la elección de Arturo Alessandri simboliza la victoria de los trabajadores, pero también de los sectores reformistas del bloque dominante. No obstante, la alianza entre el bloque dominante, Alessandri, el Partido Obrero Socialista, POS, y las organizaciones de trabajadores, simbolizada en la Federación Obrera de Chile, FOCH, tenía límites precisos. Así como Alessandri había conquistado el gobierno, la derecha mantenía el control del Senado. Un compromiso pactado entre la oligarquía terrateniente y Alessandri estipulaba que las reformas se limitarían meramente al ámbito urbano. A la huelga, compañía. Por esos años, el emergente movimiento sindical mostró una actividad incesante. El aumento en el número de huelgas tiene que ver con la diversificación industrial y el crecimiento de la masa asalariada. En 1921, las mutuales constituyeron la Confederación Nacional Mutualista, llegando a tener registrados 100.000 afiliados. En el mismo año, las mancomunales agrupadas en la FOCH totalizaban 80.000 asociados y un nutrido proceso de convenciones y afiliaciones a otros organismos, logrando en 1921 la afiliación a la Internacional Sindical Roja de Moscú. En ese periodo, el POS fue el partido con mayor influencia sobre la FOCH. En 1922, el POS se transformó en el Partido Comunista. Alessandri asumió el poder con la ayuda de los trabajadores, pero en muy contadas ocasiones gobernó con ellos o para ellos. Su concepto de la política de masas solo se limitaba a la movilización electoral, cuestión que se demostró cuando el Congreso obstruyó sus proyectos de ley. Tanto el Ejecutivo como la oposición buscaron zanjar sus diferencias apelando a un referente externo, los militares. La legislación laboral de 1924 fue aprobada por la fuerza y la amenaza. Un año después, se aprobó la Constitución de 1925, que solamente se aplicaría a contar de 1932. La nueva Carta Fundamental daba al Estado mayor poder sobre la propiedad privada, además de elegir en forma directa al presidente de la República. Antes de poner en vigencia la Constitución de 1925, la clase política y los grupos hegemónicos aceptaron practicar algunas reformas por la vía de la imposición obligatoria y sin discusión parlamentaria, porque era la única manera de salir de la crisis nacional. Entre la dictadura de Ibáñez y la República Socialista se decretaron reformas y códigos largamente esperados y se introdujeron cambios conversando con las bases gremiales. Por ejemplo, en 1931 se dictó el Código Laboral. Pero la dictadura de Ibáñez se propuso disciplinar a la sociedad, exilió a líderes partidistas de todas las clases sociales, persiguió y encarceló a dirigentes sindicales y clausuró locales y periódicos de las organizaciones obreras. Debido a la represión y apoyo selectivo, en el periodo 1924 a 1932, el desarrollo del movimiento sindical y de los trabajadores queda en segundo plano en relación a su capacidad de influir en las políticas de gobierno. Le estaba prohibido, y lo dice el código, no pueden hacer otro tipo de actividad, salvo esa. Entenderse con el patrón para discutir el contrato de trabajo pertinente. Entonces, en torno a eso podían hacer huelga, etcétera, etcétera, pero solo con el patrón. ¿Qué significó eso? Que a los trabajadores se le prohibió, a los sindicatos se le prohibió hacer política. ¿Te fijas? Ellos solamente podían hacer una actividad gremial con respecto a su patrón, pero nada
respecto del Estado. Por eso no tenían que plantearse políticamente frente al Estado. Entonces, de esa manera iban despolitizando al movimiento de los trabajadores, y lo que permitió entonces que los partidos políticos que aceptaron la Constitución del 25, que se metieron dentro del Parlamento, ellos hicieron la política que antes habían hecho los trabajadores. Por eso cuando se constituyeron los partidos políticos y comienzan ellos a decir nosotros vamos a representar a los trabajadores, dejaron fuera a Recabarren y lo mandaron cambiar. El discurso de Recabarren era muy distinto. Entonces después del 31 tenemos sindicatos que no hacen política. Lo más que hacen es pelear por su salario, discutir los términos del contrato y punto. Y por eso es que después del 31 los trabajadores organizados dejaron la política en manos del partido político. Y ellos nunca más. Eso fue muy importante porque entonces los partidos políticos van a monopolizar la política y de esa manera los trabajadores, como quien dice, nosotros solamente pedimos, ¿ah? No decidimos nada, solo pedimos. No solo más salarios, sino que le pedimos al Estado que resuelva nuestros problemas y los políticos se encargan de eso. Eso significó un empobrecimiento de los trabajadores en términos de su capacidad política. Las sociedades mutuales, yo dije, administraban ellas su fondo, que era un fondo previsional. ¿Te fijas? Era un fondo previsional. Con el Código del Trabajo, las cotizaciones de los trabajadores pasaron al seguro obrero. Y el seguro obrero, todo el fondo que ahí se juntaba de dinero, que era una enorme cantidad de plata, lo administraba el Estado con los bancos, sin los trabajadores. O sea, los trabajadores después del 31 perdieron la capacidad de administrar sus fondos sociales, sus fondos previsionales. Eso pasó al Estado y pasó a la banca privada. Entonces, de ahí que no solo se empobrecieron en términos políticos, también perdieron poder sobre sus propios fondos sociales, que en este caso fue enajenado y pasó al Estado. Entonces, por eso es que los sindicatos después del 31, y hasta el 73 y hasta el día de hoy, pelean fundamentalmente por su contrato de trabajo, por el problema del salario, y no hacen política. ¿Te fijas? Pueden militar en un partido político, pero como sindicato no. En 1930 se vivió la llamada crisis del capitalismo, la cual afectó fundamentalmente las exportaciones de materias primas y en particular al salitre. El cierre del mercado externo tuvo efectos internos desastrosos en nuestro país. De 60.000 personas ocupadas en la minería del salitre en 1928, esta cifra descendió a 16.000 en 1931. Una aguda crisis económica y de subsistencia y un elevado índice de desempleo son el contexto de la inactividad huelguística en medio de un ir y venir de gobiernos. Posteriormente, con el retorno de la normalidad democrática en 1932, se tolera la formación de sindicatos, pero se mantiene la prohibición de huelga. En 1936 se constituye la Confederación de Trabajadores de Chile como consecuencia de la huelga ferroviaria de ese año. A partir de 1932 se produce una alianza entre la izquierda parlamentaria y el movimiento sindical. Los vínculos entre el movimiento sindical y los partidos de izquierda serán un asunto de primera magnitud a contar de 1938. Luego de una estrecha victoria en las elecciones presidenciales de ese año del Frente Popular que asume la conducción del gobierno. Pese a que los líderes sindicales no obtuvieron puestos de importancia en el nuevo gobierno, la Confederación de Trabajadores de Chile creció en decenas de miles de nuevos asociados. Se estaba produciendo una rápida institucionalización del movimiento sindical y de los trabajadores. En 1938, los sindicatos más antiguos reconquistan el derecho a huelga. A contar de ese momento, sobreviene un período de gran actividad sindical. Esto demuestra la emergencia de un nuevo tipo de sindicalismo inserto en la mayor extensión del desarrollo industrial y en el modelo de capitalismo estatal. Es cierto que los sindicatos eran un instrumento de lucha de los trabajadores para conseguir un mejor contrato de trabajo con su patrón. Ya. Eso es cierto. Y realizaron cualquier cantidad de movimientos huelguísticos con ese fin.
Pero ahora, mirándolo históricamente, desde el periodo del 31 hasta 1973, por usar nada más que ese periodo de tiempo, los datos son bastante crueles. En ese periodo, los trabajadores mejoraron un poco su condición, digamos, económica, pero los empleados públicos y los empleados particulares mejoraron más del triple, mucho más que los trabajadores. Los trabajadores apenas subieron por un poquitito por encima de la inflación. Los realmente beneficiados con el aparato sindical de ese periodo fueron los empleados. Antes había una diferencia grande entre empleados y obreros. Entonces los empleados en todo ese periodo, incluso en el periodo de Allende, ganaron mucho más dinero, mejores condiciones en general de trabajo, mejor posición económica y social, mayor poder. Por eso que la clase media en Chile en ese periodo tuvo mucho más poder que la clase trabajadora. Se generó una inflación gigantesca que llegó a ser por los años 50, 60 y 70 la inflación más alta del mundo. La más alta del mundo. Con un promedio anual de una inflación del 40%. Hoy día teníamos una inflación del 4%, 3%, 2%, pero en ese tiempo promedio 40% inflación anual. Y durante, por ejemplo, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el 57, 56, por ahí, alcanzó al 80% anual. Y durante Allende, 300% anual. Entonces, te fijas, los sindicatos lo único que hacían en el fondo era luchar para mantener el poder adquisitivo de su salario. No mejoraron. No mejoraron. Por eso es que, es cierto, había trabajo. Pero la tasa de desocupación era como del 4 o 5%. Hoy día dicen que hay pleno empleo. Mentira, porque hay un 6,2, 6,3%. En tiempos de Allende era el 4%. ¿No? Y en tiempos incluso de Alessandri, Jorge Alessandri y de Freire, era un 5%, o sea, nada que ver con lo que está pasando hoy día. Había mucho más empleo. Entonces, y además habían contratos permanentes, eso también es cierto. Eso lo garantizó el mismo código en alguna medida, pero los trabajadores lograron que el contrato fuera permanente. La Confederación de Trabajadores de Chile se mantuvo fiel a su apoyo al Frente Popular. Es esta alianza la que finalmente conducirá a que la CTCH se divida en 1946. En el fondo, la lucha ideológica entre socialistas y comunistas apuntaba al direccionamiento del movimiento sindical. En 1946, y con motivo de la huelga de algunas oficinas salitreras, las contradicciones en el Frente Popular y la CTCH se agudizaron e hicieron crisis. El paro general del 30 de enero de 1946 fue el único convocado por la CTCH y resultó un fracaso. Mientras los comunistas y una fracción de los radicales denegaron su participación en el gabinete ministerial, los socialistas aceptaron. A cambio de su participación se logró derogar el estado de sitio decretado a comienzos de la huelga y obtener la personalidad jurídica para los sindicatos salitreros. Así llegamos al periodo entre la huelga de 1946 y la conformación de la Central Única de Trabajadores en 1953, el cual está marcado por el acercamiento del Partido Comunista al gabinete del presidente González Videla. En 1948 se dicta la Ley 8.987, también conocida como la Ley Maldita. Esta ley autorizó la persecución, encarcelamiento y deportación de los líderes comunistas. Se abre así un periodo de selectiva represión sindical, especialmente hacia los sindicatos comunistas. En el periodo 1946-1953 se fundaron numerosas organizaciones sindicales de obreros y empleados. Este lento proceso de agrupación sindical condujo a la formación de la Central Unitaria de Trabajadores en 1953, teniendo como figura a Clotario Blest. Los hitos principales del movimiento sindical en ese periodo es muy curioso, ¿no? Primero se organizaron los sindicatos y crearon la CTC, la Confederación de Trabajadores de Chile, 1936. ¿Qué es lo primero que hizo la CTC? Entregó toda la responsabilidad política al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Partido Radical, o sea, al Frente Popular. Y la CTC se dedicó exclusivamente a
huelga por el salario, porque la inflación ya estaba alta. ¿Qué ocurrió? Que luego los partidos políticos que dirigían la actividad política del pueblo se dividieron. El Partido Comunista, ya, lo que dice Moscú, lo hacemos aquí. Tercera Internacional, qué sé yo, y comenzó a zigzaguear de acuerdo a la política de Rusia, de la Unión Soviética. El Partido Socialista dijo, no, yo no estoy con Rusia, nosotros estamos con América Latina. Se pelearon, se balearon, se acuchillaron en las calles en fines de los años 40 y comienzos del 50, un escándalo. Por eso que el Frente Popular no duró casi nada, los partidos políticos se pelearon, la CTC reventó, porque la CTC dependía de los partidos políticos, y por 1950, 49, 50, no había una organización sindical a nivel nacional. No había una federación, no había una confederación sólida. Estaban todos desencantados los partidos políticos. Es en ese contexto, te fijas, que hay un hito importante. La aparición de Clotario Blest. Clotario Blest se dio cuenta que los partidos políticos no estaban haciendo la política que el pueblo quería porque estaba enredado en la legalidad del Estado, que era liberal. Se dio cuenta que los trabajadores estaban enredados en el Código del Trabajo, que también era liberal. Entonces don Clotario, que fundó la NEF, el año 43, que fundó la CUT después del 53, pensó hacer todo eso para que los trabajadores recuperaran su autonomía política. Volviendo al discurso de Recabarren, él había conocido a Recabarren. Entonces que los trabajadores por sí mismos hicieran, eso es lo que quería Clotario Blest. La autonomía política de los trabajadores y los partidos por otro lado, porque no habían logrado nada. Por eso es que fundó la CUT y por eso es que comenzó a plantear un proceso revolucionario a partir de la CUT, desde el 53 en adelante. Y él lo pensaba mucho a través de huelgas generales, huelgas nacionales, ¿no? Y le agregaba otra cosa, que los trabajadores debían resolver los problemas por sí mismos, no pedir, sino resolverlo en directo. Acción directa, dijo el viejo. Acción directa. ¿Qué ocurrió? Que Allende, el 58, sacó una votación interesante, porque se había presentado antes y le fue pésimo. Pero 58 estuvo a punto de ganar la elección. ¿Qué ocurrió entonces? Que los partidos políticos dijeron, no ve, podemos ganar el gobierno, cuestión que nos organicemos, y en consecuencia crean de nuevo nosotros, por decirlo así, dejaron de lado a Clotario Blest, lo mandaron cambiar, le quitaron la CUT, y del 61 en adelante la CUT quedó en manos de los partidos políticos, de nuevo. Posterior a la creación de la CUT en 1953, durante el gobierno de Ibáñez, se produjo una crisis inflacionaria frente a la cual los partidos de gobierno propusieron autorizar un reajuste del 50% del costo de la vida y se instituyó el salario mínimo. Mientras la inflación decaía, el desempleo aumentaba. Los últimos meses del gobierno de Ibáñez transcurrieron en medio de una alta inflación y bajo desempleo. Se llega así al paro general del 7 de julio de 1955, que se constituyó en un hito en el movimiento sindical. Uno de los antecedentes fue una campaña organizada por la CUT en pro de una bonificación a todos los trabajadores como una forma de paliar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo. Esta acción congregaría a todos los sindicatos, contando con la adhesión tanto de sindicatos de obreros como de empleados. Los objetivos de este movimiento incluían peticiones económicas, previsionales y políticas. En el memorándum elevado al Ejecutivo, la CUT le expresa la necesidad de realizar un proceso de redistribución de la renta nacional como primera medida de fondo. No obstante el contexto de fondo que rodea el paro de 1955, la solución pacífica operó por la vía del diálogo en comisiones. Esto dejó en evidencia una de las tácticas del movimiento sindical desde 1953, al menos hasta la asunción de Salvador Allende: las huelgas por reivindicaciones salariales, específicamente en el marco de alzas en el costo de la vida. Después,
Durante la década de 1960, con la llegada de la democracia cristiana al Ejecutivo, empezó la sindicalización campesina. Sin embargo, son los sindicatos industriales los que lograron movilizar a la mayor cantidad de trabajadores en conflicto, tanto en huelgas legales como ilegales. El contexto en que se desarrollaron estas huelgas tiene características comunes. Tanto el segundo gobierno de Ibáñez como el de Jorge Alessandri fueron refractarios a las demandas de los trabajadores, específicamente en el tema de los aumentos salariales, mientras Ibáñez, con apego a la Ley 8.987, procedió a la relegación de dirigentes. Alessandri aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado. La década de 1960 se caracterizó por un agudo crecimiento en la actividad política y social. En 1965 había 2.059 sindicatos con 292.661 socios, mientras en 1970 la cifra de sindicatos era de 4.511 con 551.086 socios. Para el caso de los sindicatos rurales se puso en vigencia una ley especial en abril de 1967. A mediados de 1970 había 500 agrupaciones en 3 federaciones que contabilizaban 130.000 miembros. De igual modo, en 1965, la CUT presenta ante el gobierno un documento titulado Plataforma de Lucha. Esta es la petición de un conjunto de derechos salariales, previsionales, de vivienda, salud, trabajo, sindicalización y reivindicaciones para los campesinos, con especiales referencias al latifundio y a las tierras enajenadas a los indígenas. En 1968, la Central Única de Trabajadores, en su último congreso antes de las presidenciales de 1970, planteó el lema de Unidad para el Cambio. Con la llegada de Salvador Allende al gobierno se firmó un acuerdo de mutua cooperación con la Central Única de Trabajadores. La inclusión de la CUT en el gobierno de la Unidad Popular generó inmediata oposición en el Congreso. El 12 de mayo de 1971, Allende firmó un proyecto de ley en que se le concedía legalidad a la CUT y suministraba los métodos adecuados de financiamiento. Esta incorporación al aparato de planificación del Estado, tal como se entiende, implicaba que en la planificación centralizada de la economía, los sindicatos representados tendrían que velar porque en las empresas se desarrollaran los planes de producción fijados. Se consolidó al principio con la CTC en la actividad peticionista y para que los partidos políticos del Frente Popular resolvieran los problemas de fondo. Pero eso fracasó y reventó, ¿no es cierto? Después viene la política de Clotario Blest de consolidar el movimiento sindical en torno a una lucha política autónoma de los propios trabajadores, ¿no? Y eso estaba funcionando, pero al triunfar Allende, al casi triunfar Allende el 58, eso envalentonó a los partidos que recuperaron la confianza, se apoderaron de la CUT y consolidaron la CUT como un movimiento sindical de nuevo peticionista, donde los partidos políticos son los que hacen la política del pueblo. ¿Te fijas? Pero eso revienta nuevamente el 73. ¿No? Entonces hay un periodo largo ahí en que el movimiento sindical se debilitó enormemente, en parte por la represión, en parte por la desindustrialización que aplicó la dictadura, y en consecuencia hay un periodo largo ahí que el movimiento sindical pierde todo perfil. Hubieron intentos, ¿no? Hubieron gestos, organizaciones, grupos, personas que lucharon contra la dictadura, se pueden mencionar ahí varios dirigentes, pero en su conjunto el movimiento sindical no tuvo la fuerza que tuvo en los años, por ejemplo, 50, ¿no? Cuando estaba Clotario Blest a la cabeza. Todo lo que yo conozco, todas las movilizaciones sindicales de los trabajadores sindicalizados, ¿no? De la dictadura para acá, los que han tenido éxito siempre ha sido en el plano estrictamente económico, porque no se han planteado políticamente hasta el día de hoy. Fíjate, todo el periodo que duró Arturo Martínez la dirección de la CUT, ¿no? Todo lo que hizo Martínez todo el tiempo, en el tiempo de la concertación, fue nada más que discutir con la Confederación de la Producción y el Comercio el
el monto de los salarios para el año próximo. Claro. ¿No? A comienzos de año más o menos se ponían tus conversaciones, 2 o 3 conversaciones, se llegaba a un acuerdo y nunca más. Y nunca más. No, el movimiento sindical después de la dictadura no ha tenido ninguna presencia histórica. Puntualmente un gremio puede tirarse una huelga y gana la huelga. Digamos, los trabajadores van a ganar, digamos, los trabajadores del cobre van a ganar todas las huelgas que se proponga. Pues, para el cobre y para Chile. No obstante, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se produjo la destrucción y también remodelación del movimiento sindical chileno. El golpe de Estado evidenció la debilidad estructural del movimiento sindical y de los partidos políticos del bloque de gobierno. Posteriormente, con la llegada de los gobiernos de la Concertación, se empieza a perfilar un nuevo tipo de sindicalismo marcado por la descentralización y diversificación de la estructura sindical. Lo anterior también da cuenta de los cambios ocurridos en el modelo económico y su traslado a la fuerza del trabajo y a la afiliación sindical, lo que hace que entre 1980 y 1990 disminuya el número de obreros y aumente el número de empleados, fundamentalmente en el área de servicios y ventas. Finalmente, en la actualidad, se está produciendo un cambio generacional entre los sindicalistas. Muchos problemas actuales del sindicalismo chileno tienen relación con el arrastre derivado de las reformas estructurales y la fuerza que impuso la dictadura sobre la economía y la sociedad chilena. Esto ha conducido a una realidad económica consistente en el crecimiento de empleos transitorios e inestables, desconcentración de la antigua gran empresa por la vía de la subcontratación de servicios. Esto ha llevado a que, obligadamente, los sindicalistas repiensen su papel al interior de estas nuevas relaciones de producción, a objeto de producir eficiencia en el trabajo con sus afiliados. Esto tiene que ver con el tipo de dirigentes sindicales que hoy en día se necesitan para entablar y manejar negociaciones ante el gobierno y los empresarios. Dirigentes que además entienden la historia de las conquistas de los trabajadores, pero también los nuevos escenarios, internalizando el cambio y la continuidad en el movimiento sindical y de los trabajadores en Chile. Yo creo que el sindicalismo, pensando de aquí para adelante, tiene mucho que cambiar para poder ser un actor social, que el rol que le corresponde, un actor social importante. Porque yo creo que tiene que volver a recuperar su autonomía política. Significa que tiene que desembarazarse de la hegemonía de los partidos dentro de la organización sindical. Porque los sindicatos, la CUT hace lo que los partidos que la dominan quieren. No es lo que los trabajadores quisieran. Ese es un hecho. Tiene que desembarazarse de esa férula que los tiene agarrados para poder hacer política por sí mismos. Porque son ciudadanos soberanos. Por un lado. Por otro lado, tienen que recuperar el fondo social. En este momento el fondo social nuestro, de todos los trabajadores, suma la increíble cantidad de 270.000 millones de dólares, es una cantidad monstruosa. Es tan grande como todo el PIB chileno, más o menos. Pero está administrado, te fijas, ni siquiera por el Estado, sino que por empresas privadas. Entonces, lo mismo que se requiere renacionalizar el cobre, hay que socializar, no estatizar, socializar el control del Fondo Social de los Trabajadores, que está ahora en la AFP y en la ISAPRE. Y hay que volver a recuperar la capacidad para administrar los trabajadores, sus propios fondos, igual como las mutuales en otra época, que es lo que quería recabar. Si hacemos ambas cosas, hay otra tercera cosa que los sindicatos tienen que hacer. El Código del Trabajo del 31 los obligó a los trabajadores a encerrarse en la fábrica y pelear con su patrón. Y le quitó esa posibilidad que tenían las mancomunales, que se asociaban con todos los actores sociales. Te pongo un ejemplo. Nunca, jamás la CUT se ha asociado orgánicamente, políticamente, con los movimientos pobladores. Tampoco con los estudiantes. No han formado un frente único con la ANEF. Tampoco con los trabajadores de la salud, aunque algunos están dentro de la CUT, digamos. El sindicalismo ha sido muy, como te dijera, muy puertas adentro con respecto a la industria y con respecto al patrón. Entonces no han buscado alianzas de clase, socialmente hablando, no de partido político, alianzas de clase. Eso es lo que hicieron en la época de Recabarren.
La Foch se unió con la FECH, se unió con los profesores, se unió con los empleados públicos, se unió con los industriales, inclusive en esa época pensaban de otra manera los industriales. Entonces formaron un frente no solo de clase, sino que nacional, para presionar por una nueva constitución. Depende digámoslo así, de la política que adopten. Porque ellos pueden parar el país, pueden imponerle al gobierno condiciones de todo, pero si se asocian con los demás actores. Por eso es muy importante hoy día que los sindicatos del norte se asocien con todas las asambleas ciudadanas y territoriales que están surgiendo en el norte. Por decir algo, apoyar a la asamblea ciudadana que hay en Calama, o la que apareció el otro día en Tocopilla, ¿no? Tocopilla, claro. ¿Te fijas? Porque ahí está todas las fuerzas sociales posibles. Un sindicato solo puede hacer una lucha heroica que puede ganar o perder, da lo mismo. Pero si va asociado con todos los actores sociales regionales, puede cambiar lo que quiera. Lo que quieran, no solo el sindicato, lo que quieran. Y es el camino que lleva realmente a cambiar la Constitución. Cualquier otro camino de un sindicato poderoso le lleva a obtener mayores ventajas económicas y se convierte en el sindicato más rico de Chile, pero te fijas, su impacto político es menor.